No todos pierden la fe. Algunos solo dejan de fingir que creen. Te dijeron que dudar era peligroso, pero nunca te dijeron que creer sin pensar también lo era. Desde niños nos rodea la idea de que existe un ser supremo, invisible, perfecto, todopoderoso y profundamente interesado en lo que haces con tu vida. Nos enseñan que está en todas partes, pero nunca puedes verlo, que te ama sin condiciones, pero te castigará si no cumples las suyas, que es el creador de todo, excepto del mal, aunque el mal existe. Y uno empieza a creerse todo eso sin cuestionarlo, porque llega envuelto en rituales, en cuentos, en la mirada de tus padres que te dicen, esto es verdad. Pero llega un punto, si tienes suerte, en el que algo dentro de ti se sacude, te hace preguntar, ¿y si no fuera así? Eso me pasó a mí. No fue de golpe, no fue con rabia, fue con silencio, con dudas pequeñas que se fueron colando entre los rezos, entre los amenes, entre las culpas. Y lo que encontré fue esto, la certeza de que no hay ningún Dios ahí fuera. No por odio, no por rebeldía, por evidencia, por razón, por honestidad. La idea de Dios, tal como la enseñan las religiones, no resiste el más básico análisis. Un ser eterno que lo sabe todo, lo puede todo y sin embargo permite el sufrimiento de inocentes, que crea al ser humano con defectos y luego lo castiga por tenerlos, que exige fe ciega en lugar de claridad. Es una contradicción tras otra. Dicen que Dios es amor, pero amenaza con castigos eternos. Dicen que es justo, pero condena por pensar diferente. Dicen que es perfecto, pero necesita ser adorado constantemente. ¿Qué tipo de ser necesita ser alabado por sus propias creaciones bajo amenaza de castigo? Y luego está el problema del silencio. Millones rezan a diario, imploran, suplican, pero el cielo siempre responde con ambigüedad o con nada. Las tragedias ocurren sin excepción. Los inocentes mueren sin explicación. Y cada vez que eso pasa, la respuesta religiosa es que Dios tiene un plan que nunca se explica, un plan que justifica lo injustificable. Imagínate que conoces a alguien que deja que sus hijos sufran, pero dice que es por su bien, que no interviene cuando algo horrible pasa porque tiene una razón secreta. ¿Lo llamarías amoroso o lo llamarías irresponsable? Ahora imagina que ese ser tiene poder absoluto, pero aún así elige no hacer nada. Eso no es amor, eso no es justicia, eso no es divinidad, eso es indiferencia o, peor, crueldad pasiva. Y no estoy hablando del universo o una energía superior. Estoy hablando del Dios personal, consciente, intervencionista, ese que aparece en la Biblia, el Corán y tantos otros textos. Ese que juzga, recompensa y castiga. Ese que se presenta como la fuente de todo bien, pero cuya existencia se desmorona ante la mínima observación crítica. Aquí no se trata de atacar la fe, se trata de desenmascarar una idea que ha sido protegida por siglos con miedo, culpa y silencio. Porque la verdadera pregunta no es, ¿por qué no crees en Dios? La verdadera pregunta es, ¿cómo puedes seguir creyendo cuando todo indica que no hay nadie ahí? Aceptar que no hay Dios no significa que todo es caos, significa que por fin somos responsables, que no hay plan maestro, solo nuestras decisiones, que no hay Salvador que venga, solo la humanidad intentando salvarse a sí misma. Y lejos de ser una pérdida, eso puede ser el inicio de algo mucho más real, más humano, más libre. Si Dios realmente existiera, su silencio sería el mayor acto de crueldad. Piensa en esto. Cada día miles de niños mueren por enfermedades evitables. Millones de personas rezan por comida, por paz, por consuelo. Y lo único que reciben es el eco de su propia desesperación. Y mientras tanto, los creyentes dicen, es que Dios tiene sus tiempos. Pero si ese fuera tu padre, tu amigo, tu pareja, ¿cuánto tiempo esperarías antes de llamarlo ausente? Nos hemos acostumbrado a justificar el silencio divino con argumentos que no aceptaríamos en ninguna otra parte de la vida. Dios no responde porque te está probando, porque te ama y te quiere fuerte. Fuerte. ¿Para qué? Para soportar el abandono, para aguantar la injusticia con una sonrisa. En realidad, estamos hablando solos, pero lo hemos hecho tanto, por tanto, tiempo, que ya no sabemos cómo callar.
Es duro aceptarlo porque la idea de un Dios es reconfortante. Nos da un propósito prefabricado, nos da esperanza, nos da compañía cuando estamos solos. Pero la verdad no se mide por lo que necesitamos creer, sino por lo que resiste el análisis más allá de nuestras emociones. Y la idea de un Dios omnipotente, omnisciente y amoroso no lo resiste. Si lo sabe todo, entonces ya sabe quién irá al cielo y quién al infierno. Entonces el libre albedrío no existe. Si lo puede todo, entonces el sufrimiento no tiene justificación porque podría evitarlo, pero no lo hace. Y si aún así lo permite, entonces no es amor, es una ecuación imposible. Por eso, cuando se les confronta, muchos creyentes cambian de táctica. Dicen que no podemos entender a Dios, que sus caminos son misteriosos. Pero si no podemos entenderlo, ¿cómo sabes que es bueno? ¿Cómo sabes que te ama? ¿Cómo puedes confiar en algo incomprensible? La religión juega con dos máscaras, una que asegura tener respuestas absolutas y otra que se esconde detrás de misterio cuando esas respuestas se derrumban. Y si te atreves a cuestionar, te etiquetan de arrogante, perdido, pecador, porque la fe no vive de evidencia, sino de sumisión. No se trata de buscar, se trata de obedecer. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. No es solo que Dios no exista, es que la idea de Dios ha sido usada como una herramienta para moldear tu mente, para que temas al juicio, para que aceptes sin pruebas, para que dudes de ti mismo antes de dudar de lo que te enseñaron. Te han dicho que sin Dios no hay moral, pero la historia humana está llena de gente religiosa cometiendo atrocidades en su nombre. Y también está llena de ateos que viven con más compasión, más justicia y más ética que muchos creyentes. La moral no viene del cielo, viene de nuestra capacidad de sentir el dolor ajeno, de construir reglas para convivir, para cuidar, para no repetir errores. Y esa capacidad es humana, no divina. Entonces, ¿por qué tanta resistencia a dejar ir la idea de Dios? Porque soltarla es soltar el consuelo. Es aceptar que estamos solos en el universo, que nadie nos vigila, que nadie nos salvará. Pero también significa que todo depende de nosotros, que la belleza del mundo, la justicia, el amor no vendrán de arriba, sino de lo que seamos capaces de crear aquí. Y en eso hay una libertad brutal, pero hermosa, porque cuando dejas de esperar salvación, empiezas a construirla. Nos han enseñado que cuestionar a Dios es peligroso, pero lo que es verdaderamente peligroso es no hacerlo nunca. Cuando examinas de cerca los relatos que nos han contado durante siglos, lo que aparece no es un Dios de amor, sino uno de ego, un ser que necesita ser alabado constantemente, que crea seres humanos, pero se ofende si no lo adoran, que exige obediencia ciega, pero se oculta de la vista, que premia a unos y condena a otros, no por lo que hacen, sino por lo que creen. Y eso no es justicia, es autoritarismo disfrazado de divinidad. El problema no es solo lógico, es emocional, psicológico. Creer en un Dios que te vigila constantemente no te hace mejor persona. Te convierte en alguien que actúa por miedo, que obedece para evitar castigo, que se siente culpable por sentir deseo, por pensar diferente, por fallar. La religión, en lugar de liberarte, muchas veces te encierra en un ciclo de culpa y redención, te convence de que eres defectuoso por naturaleza y luego te vende la cura que solo ellos pueden darte. Te dice que hay un problema contigo para luego ofrecerte un salvador. Es como alguien que te rompe las piernas y luego te da muletas y te pide que le agradezcas por ayudarte a caminar. Y si alguna vez te atreves a ver el mundo desde otra perspectiva, empiezan los avisos. Te estás alejando del camino. Eso es el enemigo tentando tu mente. La duda viene del mal, porque no solo quieren que creas, quieren que no puedas dejar de creer, aunque quieras. Eso no es fe, es manipulación emocional. Y mientras tanto, los líderes religiosos viven con poder, riqueza, privilegios. Hablan en nombre de Dios, pero viven como reyes. Dictan lo que es correcto desde púlpitos dorados, mientras millones sufren en su nombre. De verdad, ese es el plan divino. De verdad, un Dios bueno se revelaría a través de instituciones tan humanas, tan corruptas, tan contradictorias. A lo largo de la historia, cada vez que la ciencia ha explicado algo, el origen de la vida, los eclipses,
las enfermedades, el espacio que ocupaba Dios se ha hecho más pequeño. Y, sin embargo, seguimos aferrados a la idea de que hay algo más allá que dirige todo. Pero quizá lo que hay más allá es simplemente lo que aún no entendemos. No necesitamos un creador para apreciar el universo. No necesitamos un juez eterno para actuar con ética. No necesitamos una promesa de cielo para cuidar esta tierra. La belleza, la compasión, la justicia no son divinas. Son humanas y eso las hace aún más poderosas. Porque cuando haces el bien sin esperar recompensa eterna, lo haces de verdad. Y aquí viene una pregunta que incomoda, pero libera. ¿Y si no hay propósito, pero aún así podemos crear uno? Aceptar que no hay Dios no significa que todo es absurdo. Significa que la responsabilidad es nuestra, que somos nosotros quienes debemos darle sentido a esta vida, no con mandamientos, sino con conciencia, no con miedo, sino con intención. Y en ese vacío que deja la fe nace algo nuevo, la posibilidad de construir una vida que no dependa de lo invisible, sino de lo real. Una vida guiada, no por lo que nos prometieron después de la muerte, sino por lo que podemos hacer ahora mientras estamos vivos. El día que dejé de creer en Dios no fue un grito de rebeldía, fue un suspiro de honestidad. No hubo ira, no hubo cinismo, solo una verdad que por fin ya no pude seguir esquivando. Todo lo que me habían enseñado sobre Dios era una construcción humana y cuanto más intentaba justificarlo, más se desmoronaba por dentro. La idea de un ser supremo que todo lo ve, todo lo controla y todo lo juzga, empezó a sentirse como una sombra más que como una guía, un peso en la espalda, una voz que ya no sonaba como consuelo, sino como control. Pero lo más difícil no fue dejar a Dios. Fue dejar el miedo a lo que podría pasar sin Él. Porque cuando se rompe esa creencia, no solo se cae una idea, se cae un sistema emocional, una red de sentido, de pertenencia. Te preguntas si estás solo, si estás perdido, si algo malo te va a pasar por pensar lo que piensas. Esa es la trampa mejor construida, la culpa automática. Ese reflejo condicionado que te hace sentir sucio por cuestionar, incluso cuando todo apunta a que la mentira está en seguir creyendo. Y entonces empiezas a ver cómo la idea de Dios fue usada para moldearte desde lo más profundo, desde la infancia, desde tus primeras preguntas, desde tus primeras lágrimas y lo que parecía espiritual, empieza a parecerse demasiado a una estructura de poder. ¿Para qué sirve un Dios que nunca aparece, pero que justifica todo lo que hacen en su nombre? ¿Para qué sirve un ser perfecto que nunca puede ser interrogado, pero cuya voluntad justifica la guerra, la opresión, la desigualdad? Es un comodín perfecto. Si las cosas van bien, es un milagro. Si van mal, es una prueba. Si no pasa nada, Dios sabe por qué. No importa el resultado, siempre hay una excusa para no admitir la ausencia. Pero cuando dejas de buscar excusas, algo nuevo empieza a nacer. La posibilidad de vivir sin miedo al castigo eterno. La posibilidad de actuar por compasión, no por obligación. La posibilidad de fallar y aprender sin sentir que decepcionas a un juez invisible. Y entonces por primera vez te das cuenta de que no necesitas ser salvado, que no estás roto, que no necesitas redención, que no naciste en deuda con nadie. Solo eres humano como todos, frágil, complejo, contradictorio, pero completo, con derecho a pensar, a sentir, a equivocarte y a levantarte. Y cuando lo entiendes, aparece algo más poderoso que cualquier dogma, la libertad. Esa libertad no grita, no se impone, no busca convertir a nadie, solo respira, observa, se hace cargo de sí misma. No necesita mandamientos porque tiene conciencia, o necesita cielo porque tiene propósito. No necesita infierno porque tiene responsabilidad. Aceptar que no hay Dios no es el fin de la espiritualidad, es el inicio de una espiritualidad más honesta. Una que no te exige fingir, que no te amenaza, que no te infantiliza. Es reconocer que esta vida por sí sola ya es sagrada y que, si algo merece nuestra devoción, no es una figura en el cielo, sino la capacidad que tenemos aquí ahora de amar, de crear, de cuidar, de cambiar. Muchos creen que sin Dios la vida pierde sentido, pero ¿qué clase de sentido depende de una amenaza? Durante siglos nos han dicho que la existencia necesita un autor, un creador, un propósito impuesto desde fuera que, si no hay alguien escribiendo el guión, entonces estamos perdidos.
Pero, ¿y si el valor de la vida no está en quien la inventó, sino en lo que hacemos con ella? La verdad es que no necesitamos un Dios para asombrarnos con el universo. No necesitamos un cielo para cuidar la tierra. No necesitamos un infierno para saber que el odio destruye. Nuestra capacidad de amar, de crear arte, de llorar por otro, no viene de una escritura sagrada. Viene de ser humanos. La idea de que todo tiene que tener un plan divino es en realidad una forma de evitar la incertidumbre, una forma de calmar el vértigo de estar vivos. Pero ese vértigo también puede ser belleza, porque lo que no está escrito se puede escribir y lo que no está controlado se puede descubrir. La libertad puede dar miedo, pero también es la única forma auténtica de vivir. Si haces el bien solo por miedo al castigo, no estás actuando con ética, estás obedeciendo. Y si amas solo porque te lo ordenaron, eso no es amor, es sumisión. Cuando quitas a Dios del centro, no queda un vacío, queda espacio. Espacio para crecer, para errar, para reconstruir. Ya no hay una voz sagrada dictando cada paso. Ahora es tu voz la que importa, tus valores, tus elecciones, tu conciencia. Y sí, eso implica equivocarse, pero también implica aprender. No hay pecado en fallar si lo haces desde la honestidad. Lo que es inmoral es actuar sin pensar solo porque así lo manda Dios. Esa es la diferencia entre moral autónoma y moral impuesta. Una nace de dentro, la otra se impone desde fuera. Y si el bien solo se hace por mandato, entonces no es virtud, es adiestramiento. Cuando dejas ir a Dios, no dejas de ser ético, dejas de vivir bajo chantaje. Y aquí es donde muchas se quiebran porque se sienten culpables de no creer, no por convicción, sino por costumbre, porque les dijeron que la duda era un virus, que el pensamiento crítico era peligroso, que cuestionar era rebelarse contra el bien. Pero eso no es verdad. La duda no destruye, la duda construye. Es el inicio del conocimiento, es el inicio de la madurez. Es lo que nos permite dejar de repetir y empezar a entender. La certeza de que no hay Dios no nace de la arrogancia. Nace de mirar el mundo tal como es. Caótico, injusto, hermoso, inexplicable. Humano y decir, no necesito una explicación mágica para que esto me importe. Me importa porque estoy vivo, porque me duele, porque me emociona. No necesito que alguien allá arriba valide mi existencia. Me basta con saber que puedo crear significado desde aquí abajo. Y si algo trasciende, no será mi alma subiendo al cielo. Será el amor que dejé, las ideas que compartí, la forma en que hice sentir a los demás. Eso es eternidad suficiente. El mayor acto de fe es mirar el vacío y no retroceder, no llenarlo con cuentos, no cubrirlo con promesas, no adornarlo con himnos ni dogmas, solo estar ahí y aceptar que estamos solos, pero que solos también podemos ser extraordinarios. Decir que no hay Dios no es una derrota, es una declaración de autonomía, de responsabilidad, de verdad. Porque cuando dejas de creer que alguien tiene un plan perfecto para ti, te das cuenta de que el plan lo haces tú con tus errores, tus dudas, tus silencios, con tu risa, con tu dolor, con todo lo que antes parecía roto, pero ahora sabes que solo era humano. Aceptar que no hay un cielo esperando no te quita esperanza, te la devuelve, porque ahora entiendes que esta vida es todo lo que hay y eso la hace sagrada, no por lo que vendrá después, sino porque esa hora es real, es tuya. Y ahí empieza algo que ninguna religión puede ofrecer. La libertad de ser sin permiso, de pensar sin miedo, de amar sin condición. Miras al cielo ya no como un trono vacío, sino como un lienzo abierto, un espacio para proyectar no tus carencias, sino tu creatividad, tus preguntas, tu deseo profundo de entender y poco a poco dejas de buscar respuestas absolutas y aprendes a vivir en la pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? No lo sé, pero sé que estoy vivo ahora y eso basta. Hay algo más grande que nosotros, quizá, pero eso no me exime de cuidar lo que tengo aquí. ¿Existe el bien absoluto? Tal vez no, pero puedo elegir cada día el tipo de música que quiero dejar en el mundo. Dios no es necesario para eso. Lo que es necesario es la conciencia, la honestidad, la empatía, la voluntad de hacer del mundo un lugar menos cruel, más justo, más humano.
Y si al final resulta que si hay un Dios que me encuentre siendo honesto, que me encuentre sin haber negado mi razón, sin haber callado mi voz, sin haber vivido por miedo y si no lo hay, que me encuentre igual, con la frente en alto, con los pies firmes, con la certeza de que viví sin mentirme. Porque al final la verdad no necesita ser eterna para ser real. Solo necesita ser tuya. No se trata de destruir la fe, se trata de liberarla del miedo. Porque si tu fe depende del castigo, no es fe, es obediencia. Y si tu espiritualidad nace del temor, no estás buscando la verdad, estás huyendo del infierno. La verdadera libertad no llega cuando dejas de creer en Dios, sino cuando dejas de temer su ausencia. Cuando entiendes que esta vida, solo esta, es sagrada por sí misma, que no necesitas una eternidad prometida para darle valor a un instante real, que no necesitas mirar al cielo para encontrar sentido aquí en lo humano, en lo vivo, en lo imperfecto. Y si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal, no para seguir una voz más, sino para seguir despertando sin miedo, sin dogmas y sin permiso, porque este canal no es sobre respuestas, es sobre atreverte a mirar lo que nadie quiere ver. Y si quieres dar el siguiente paso en este camino, mira ahora este video. El infierno no es justicia, es control eterno. Allí entenderás cómo el miedo fue la primera herramienta del poder. Dime algo en los comentarios. ¿Hay algo que empezó a hacerte dudar? ¿En algún momento has sentido que algo no encajaba, pero te dijeron que callaras?